2021. Mi tema va a ser hablar de las complicaciones asociadas a catéteres. Mi nombre es Zulma Santos, soy enfermera del Hospital Garrahan, del Servicio de Neonatología. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los accesos vasculares centrales. Podemos decir que es un catéter que está ubicado en el espacio intravascular de ubicación central, que tiene varios objetivos. Uno de ellos es la infusión de fármacos, otro va a ser la extracción de sangre para los laboratorios, y la siguiente también va a ser la monitorización de controles hemodinámicos, con fines diagnósticos o terapéuticos. También podemos clasificar estos accesos vasculares. Tenemos clasificación según la ubicación, pueden ser periféricos o centrales. Como esta clase es de accesos vasculares centrales, nos vamos a detener en la explicación de la clasificación de los catéteres periféricos. Bueno, los catéteres de accesos vasculares centrales pueden ser venosos o arteriales. Los catéteres centrales tienen también, según su duración, son de corta permanencia o de larga permanencia. Bueno, vamos a ver catéteres percutáneos, ¿sí? Que son catéteres centrales de inserción periférica. ¿De qué se trata este catéter? Este catéter es la introducción de un catéter por función directa a una vena periférica que permite su localización central en el extremo distal. Pueden ingresar, digamos, por las zonas de la vena cava superior, que va a estar ubicado en el segundo espacio intercostal, o puede quedar en la vena cava, en el ingreso de la vena cava inferior, en el quinto espacio intercostal. Este catéter puede ser monolumen o bilumen. Los catéteres centrales de inserción periférica tienen ventajas y desventajas, ¿sí? Tenemos las ventajas del catéter de silicona, que vamos a nombrar dos, ¿sí? Que son las ventajas más comunes que tenemos, que provoca menor traumatismo en el vaso, es lo que nosotros más notamos en la colocación de catéteres, y que es radioopaca y biocompatible. La otra ventaja que tiene el catéter de poliuretano es que es de bajo costo y de fácil introducción. ¿Qué desventajas tenemos en el catéter de silicona? Que no tolera las presiones, ¿sí? Tiene mucha más fragilidad mecánica, y que el costo es elevado. Y las desventajas que tenemos del catéter de poliuretano es que provoca inercia química, que es muy sensible el material al alcohol, y que puede dañar su material cuando se limpia con alcohol. También puede producir traumatismos al vaso al provocar una estenosis. ¿Cuáles son las indicaciones para este catéter? Cuando tenemos una infusión de soluciones hiperosmolares o irritantes, cuando vamos a administrar nutrición parenteral y lípidos por tiempo prolongado, más en niños que son prematuros de muy bajo peso o que tienen patologías digestivas, también niños con hernia diafragmática o niños que tienen síndrome de intestino corto, que van a necesitar nutrición parenteral por más tiempo que otros niños. Infusión por ejemplo, de medicaciones de drogas vasoactivas e inotrópicas. Bueno, en este caso, como sabemos que ese chico va a necesitar drogas inotrópicas, se considera la colocación de un catéter doble lumen. Cuando es necesario también reemplazar un catéter, ya sea umbilical o un catéter Arrow, también está indicada la colocación de un catéter percutáneo. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Es cuando tenemos un niño que tiene sospecha o está cursando una sepsis confirmada. Entonces esperamos que pase 48 horas para colocar el catéter. Cuando el paciente tiene alterada la coagulación, ¿sí? Y cuando el paciente tiene la piel lesiones o infecciones. Entonces ahí sería una contraindicación de la colocación de catéter percutáneo. Sino ver, por ejemplo, si tiene una lesión en el brazo, ver el otro brazo, si podemos colocarle este catéter percutáneo. ¿Qué complicaciones tenemos durante la inserción del catéter? Durante la inserción del catéter podemos ver que el niño puede tener dolor, puede tener una hemorragia, puede tener un daño muscular, un daño nervioso, y podemos también, con la colocación, ver que no progresa el catéter, ¿sí? Eso también nos puede pasar. También
puede tener rotura del catéter y migración del mismo por el espacio intervascular. ¿Qué complicaciones posteriores a la inserción de catéter tenemos? Puede quedar sin infusión continua, entonces tenemos una oclusión del catéter, entonces ahí es una complicación muy común cuando no dejamos una infusión de mantenimiento. Cuando la ubicación no es central, puede tener una infiltración, puede provocar una sepsis relacionada al catéter, flebitis o trombosis. Las complicaciones poco frecuentes que surgen de la colocación de este catéter son, por mala ubicación, pueden tener arritmia, derrame pleural, hidrotórax o taponamientos cardíacos. Ahí vamos a ver dos imágenes, que es la A y la B de las complicaciones. El catéter central de inserción periférica, tenemos varios sitios de punción, ¿sí? Los más recomendados son de las zonas altas. ¿Por qué? Porque podemos colocar en la vena basílica, en la vena cefálica y en las venas maxilares. Las poco recomendables son en las zonas bajas de miembros inferiores, porque estaría en contacto con la zona de pañal y evitaríamos que se infecte ese catéter, porque a veces se mueve el niño o con el tema de la materia fecal puede introducirse o infectarse el sitio de colocación del catéter. También tenemos catéteres que se colocan en las zonas de las venas pericranianas. O si ese chico tiene muy pinchado las venitas, las que utilizamos son las venas yugulares externas. ¿Cuál sería el equipo de kit para colocación del catéter percutáneo? Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que las precauciones de máxima barrera estéril es una técnica que utilizamos totalmente aséptica, que tenemos que tener el equipo necesario para 2 operadores. Tenemos materiales limpios y tenemos materiales estériles. En cuanto a la ubicación radiográfica del catéter percutáneo, para la comprobación de este catéter y la ubicación, tenemos que tener al niño alineado, o por lo menos ver cómo estaba el niño en la imagen radiográfica, porque de acuerdo al movimiento del hombro y del codo, puede haber un acercamiento o un alejamiento hacia el corazón, ¿sí? Acá estamos viendo una imagen donde vemos con un niño que está en aducción del brazo, y cómo, de acuerdo a que se está introducida en la vena basílica o cefálica o axilar, se acerca o se aleja del corazón. También tenemos acá otro ejemplo, cuando el brazo está en aducción, ¿sí? Vemos acá los distintas ubicaciones, cómo queda en el niño. Bueno, acá vamos a ver la ubicación radiográfica. Vamos a tener 4 imágenes, ¿sí? Para poder ser habilitado tenemos que saber que está bien ubicado y que está en ubicación central. Tenemos la radiografía A, ¿sí? Que está ubicada en la correcta ubicación. En la imagen B tenemos una correcta ubicación. Y las dos últimas, ¿sí? Que van a ver que los catéteres están muy introducidos, que es una ubicación incorrecta. Y la otra que se desliza hacia el cuello. ¿Qué indicaciones tenemos para retirar este catéter? Cuando finaliza su tratamiento, cuando hay una disfunción mecánica, ¿sí? Cuando se desplazó y ya no está en ubicación central, cuando hay sospecha de sepsis relacionada al catéter, cuando hay una flebitis, cuando hay una infiltración, y debemos registrar en la hoja de curación por qué se retiró ese catéter. ¿Cómo tenemos que proceder para retirar ese catéter? Primero tenemos que evaluar las estrategias para el dolor, porque el dispositivo queda muy adherido cuando hacemos la fijación, entonces podemos provocar dolor en el niño, ¿sí? Tenemos que lavarnos bien las manos, colocarnos guantes estériles, tratar de despegar lo más suave y lo menos doloroso posible el apósito transparente, realizar limpieza de sitio de punción, proceder a extraer el catéter traccionando lentamente y no fuerte, porque podemos provocar la rotura del catéter. ¿Sí? Después cubrirlo con gasa y limpiar la zona. Y si hay que sacar un hemocultivo, bueno, o enviar la punta de catéter, sacar la muestra y enviar la punta de catéter para laboratorio. Bueno, acá en este cuadrito lo que quise mostrar, digamos, tenemos 4 tipos de catéter que usamos en la UCI.
¿sí? En la unidad de cuidados intensivos neonatales, que son los umbilicales, que son arteriales o venosos, tenemos el catéter percutáneo, tenemos el catéter Arrow, tenemos el catéter Cook, poco frecuente, pero ha habido casos donde lo tuvimos en uso en los niños. Bueno, vamos a decir que el catéter umbilical, catéter percutáneo, Arrow y Cook se realiza la curación las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque el sitio de inserción va a haber un pequeño sangrado, entonces la sangre va a estar en la gasa y puede producir una infección. Entonces hay que ser cuidadosos con la curación en las primeras 24 horas. ¿Sí? Entonces hay que tratar de curarlo y ver cuando ese dispositivo que lo curamos ya está sucio, despegado o está húmedo, también realizar una curación de acuerdo a la necesidad, si está despegado, está sucio. No esperar que se despegue todo porque puede ocurrir un accidente, ¿no? Que puede desplazarse el catéter. Para los mismos catéteres, para los 4 catéteres, usar técnica estéril, ¿sí? Para conexión y desconexión de las soluciones. No requiere goteo de mantenimiento los catéteres umbilicales, Arrow y Cook. Sí, el catéter Arrow, una vez por turno hay que permeabilizarlo, ¿sí? Si está en forma intermitente. Pero el catéter percutáneo no se puede dejar en forma intermitente. Debemos asegurar una infusión mínima con dextrosol al 5%, según el establecimiento a 0,5 mililitros o a 1 mililitro hora. ¿Sí? Los catéteres no pueden sumergirse en agua, ¿sí? Cuando realizan baños, tienen que ser baños en cama. Evitar el ingreso de burbujas de aire hacia el torrente sanguíneo, controlar las conexiones que sean Luer lock y que tengan tapones de válvula antirreflujo para poder evitar la obstrucción de ese catéter, ¿sí? Que se tape y que ya no lo podamos utilizar. ¿Sí? En el catéter percutáneo no debemos infundir, ni extraer sangre, ni hemodinamar. No se procede a punzar sobre el trayecto del catéter percutáneo. Es un error que hemos visto y que es lamentable porque el catéter percutáneo puede romperse, ¿sí? No se toma presión de ese miembro donde tiene colocado el catéter percutáneo, no sumergido sobre agua, el baño tiene que ser en cama, ya lo habíamos dicho. Y que en el caso de catéteres, por ejemplo, umbilicales, debemos controlar los pulsos femorales que están ubicados en miembros inferiores cada 6 horas, que el miembro esté simétrico, que veamos el color, la temperatura de las extremidades, y realizar registro de todo lo que estamos cuidando de ese catéter para evitar que se ocluya, que se deslice o que se tape, ¿sí? Entonces nos va a importar muchísimo la colocación, pero también nos tiene que importar muchísimo el cuidado de ese catéter para lograr una calidad de atención a nuestro neonato. Bueno, también es importante en este cuadro que les quiero mostrar los tipos de catéteres que tenemos, las marcas, los lúmenes, los calibres y las longitudes. De acuerdo a estas variedades vamos a tener un priming, que va a ser el volumen muerto de los lúmenes, ¿sí? Cuando yo tengo que cambiar de un catéter umbilical a un catéter percutáneo, tengo que saber con cuánto voy a purgar ese catéter, ¿sí? Es muy importante para saber el lavado posterior de ese catéter, cuántos mililitros voy a necesitar. Y si tengo que pasar una droga vasoactiva, ¿con cuánto voy a hacer el priming de bomba para poder despejar el catéter umbilical y poder dejar funcionando solamente el catéter percutáneo, por ejemplo? ¿Qué tipo de explicaciones están sugeridas del catéter venoso central? Tenemos, acá mostré 2 tipos de explicaciones percutáneas, ¿sí? Que es una axilar y otra del brazo de un bebé. Después tenemos una explicación de un catéter de un neonato prematuro, ¿sí? Y otro de término, cómo está fijado un catéter venoso central tipo Arrow y otro catéter venoso central Cook. Bueno, todos estos cuidados, ¿para qué nos sirven? Bueno, debemos saber qué es una infección asociada a catéter, ¿sí? Para prevenir estas infecciones asociadas a catéter. Debemos cuidar ese catéter. Sabemos que una infección asociada al catéter es una condición localizada o sistémica que resulta de una reacción adversa
a la presencia de un agente infeccioso o su toxina, que no estaba en el momento que el niño ingresó, ¿sí? Entonces ese bebé ingresa sin ninguna infección, entonces al poco tiempo se manifiesta, ¿sí? Signos y síntomas de infecciones, entonces puede estar relacionado al catéter. Entonces ahí surge la patogénesis, ¿sí? Que es la migración, que puede ser de la flora cutánea, que vive en el niño, ¿sí? O de las manos del personal de salud involucrado en la atención del mismo, a través del recorrido. ¿Sí? Acá vemos cómo se contamina en este dibujito, ¿sí? El torrente sanguíneo, las tubuladuras, la luz del catéter a través de los sitios de conexiones, que deben ser manipulados preferentemente, o sea, no tener tantas conexiones, ¿sí? En el circuito, que pueden contaminarse. Y también por contaminación de la infusión, ¿no? Todo esto tiene que ser la conexión y desconexión y el manejo de las tubuladuras hacia el catéter, tiene que ser todo con técnica aséptica. O sea, ¿qué estrategias tenemos para la disminución de las bacterias asociadas al catéter? Primero es la educación, ¿sí? De todo el personal, de todo el equipo que atendemos a ese niño, tanto para la inserción como para el mantenimiento, y las medidas adecuadas para evitar estas infecciones asociadas al catéter. Después, utilizar toda la técnica aséptica, ¿sí? Que utilizamos para poder prevenir y no contaminar tanto como antes, durante y después de la colocación del catéter. También tenemos que lavarnos bien las manos, la higiene de manos es lo primordial que tenemos que realizar para antes, durante y después del manejo de los catéteres. ¿Qué podemos decir como consideraciones finales? Que el éxito depende principalmente de una implementación precoz y programada. Lograr una ubicación correcta del catéter y mantenerla, disminuir al mínimo el riesgo de infecciones, prevenir los accidentes como las oclusiones y desconexiones. Por eso hablaba mucho de que si tenemos roscas Luer-Lock, tapones con válvulas antirreflujo, si es posible mantener todas las conexiones y la menor cantidad de puertas de entradas como llave 3 vías, si no requiere, no dejarlas, y hacer partícipe a los padres del cuidado, porque a veces ellos están en contacto con sus niños, les cambian el pañal, o los levantan, o los alzan, entonces ahí puede haber una desconexión, ¿sí? y para hacerlos partícipes de cómo cuidar este catéter, nos ayuda muchísimo a evitar estas infecciones asociadas a catéteres. Y para finalizar, quiero decir que con la prevención de las complicaciones derivadas del uso de catéteres, se logra una atención de calidad. Ahí tenemos una imagen un poco muy llamativa, pero es la realidad de cómo atendemos nosotros a nuestros niños y cómo están invadidos los distintos catéteres que tienen estos deditos para el tratamiento de restablecer su salud. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les guste esta clase. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a los organizadores la invitación. Es un enorme placer para mí poder compartir estas jornadas con ustedes. Mi nombre es José Lipsich, soy radiólogo pediatra y vamos a hablar estos 10 minutos que tenemos de la utilidad de los estudios por imágenes en las complicaciones de los catéteres, fundamentalmente en la trombosis. No tengo conflicto de interés con esta presentación. Entonces, ¿cómo estudiamos o qué nos puede aportar las imágenes en las complicaciones asociadas a catéteres en los recién nacidos que están en las terapias neonatales? Muchísimo. Nos pueden aportar muchísimo y creo que es fundamental para el diagnóstico los estudios por imágenes. Entonces, vamos a hablar de las trombosis venosas, de las arteriales, un poco de las portales, pero por razones de tiempo, las trombosis renales no vamos a hablar. Entonces, hoy tenemos los radiólogos una enorme batería de métodos por imágenes para poder evaluar estos recién nacidos, pero
El primer estudio es la placa simple, sin ninguna duda. Acordarse que estamos utilizando radiación ionizante. No repetir estudios inútilmente, no hacer estudios que no van a cambiar la conducta que uno va a tomar y fundamentalmente mirarla con detenimiento, mirar con detenimiento la placa simple. El estudio que sigue es la ecografía y el Doppler. Fundamentalmente para la trombosis, la ecografía morfológica nos da el abordaje o la aproximación para saber exactamente dónde estamos y si adentro es la luz del vaso se ve algún material ecogénico que puede ser compatible con una trombosis. Fleografía hacemos en pocas oportunidades, pero cuando la hacemos en la misma sala de neonatología, y la radiología intervencionista puede aportar para el tratamiento de alguna de las complicaciones de esta patología. Entonces, empecemos con los catéteres venosos. Tenemos catéteres umbilicales, los catéteres de inserción periférica y los centrales, entendiendo los centrales como yugulares, subclavios, femorales, y las excepcionales vías suprahepáticas que hemos usado alguna vez. También complicaciones trombóticas hay a partir del cateterismo cardíaco, diagnóstico o terapéutico, que se utiliza en los recién nacidos mucho con cardiopatía. Empecemos con los umbilicales. Entonces, fundamental mirar la placa. Fundamental mirar la placa y no repetir si no es necesario. Mirar bien la posición, estar seguro dónde está la posición, y cuando uno ve estos loops que están acá o estas curvitas que aparecen, sobre todo este es el lugar donde ingresa a través de la vena umbilical, el conducto de Arancio, y acá estaría la vena, justamente la vena porta izquierda. Entonces esto va a alterar el flujo y puede llevar a una trombosis, o cuando están en posiciones totalmente anómalas como aquí. Entonces, usando este esquema, el catéter ingresa por la vena umbilical, conducto de Arancio, y queda en la colocación central. Ahora, hay veces que entra a la porta izquierda y puede perforar, porque el vaso es fácilmente perforable, ingresar al parénquima y que se infunda dentro del parénquima, y aparecen este tipo de lesiones que se ven por ecografía, que no hay que confundir con un tumor, ni tampoco hay que confundir con un absceso, y sí ir a mirar el catéter de vuelta si cuando aparecen estas imágenes, si el catéter no estuvo mal posicionado y se infundió mal. Entonces, muchas veces vamos a encontrar esto, el material ecogénico dentro de la porta y la trombosis que genera, algunos por ruptura del endotelio o por infusión de sustancias fuera del lugar. Y lo que es frecuente, y esto sí es frecuente, pacientes que se van, que son completamente asintomáticos, y después cuando vienen, habían hecho una trombosis en la porta izquierda. Entonces lo que hacen es una disminución del volumen del lóbulo izquierdo, y se ve el trombo, a veces si uno lo busca, en la porta izquierda. ¿Esto va a generar hipertensión portal? No, absolutamente no. Esto no va a generar hipertensión portal, porque en la sangre va por la esplénica y la mesentérica, el tronco de la porta, y entra a la rama derecha, pero sí va a generar una disminución del volumen del lóbulo izquierdo. Los catéteres centrales, acá tenemos unas interesantes discusiones a veces de cuál usar o cuál no. Entonces acá sí, si uno va a usar los yugulares o los femorales, son fácilmente vistos por ecografía. Uno va a ver la luz del vaso y va a ver que adentro ven que está completamente negro, y la puede comprimir y ver si se comprime. Con eso uno elimina el diagnóstico de trombosis. Pero cuando uno encuentra material ecogénico adentro del vaso, acá no se necesita otra cosa que esto, y uno confirma con el Doppler que no tiene flujo esa yugular trombosada. O fíjense en esta vena cava como se puede ver, o volvemos a la yugular comparando con la contralateral, o esta imagen ecogénica justo en el confluente de las suprahepáticas, al ingreso de la parte superior de la cava inferior, y cuando uno lo mira con el Doppler ve que esta falta de flujo y la compresión que hay por el trombo.
Esto es importante de acordarse. Si ustedes hacen una ecografía inmediatamente después de sacar un catéter, van a ver estas dos líneas, que es la fibrina que hay alrededor del catéter, y esto no es un trombo, esto es una imagen de un pseudotrombo, y que a las 24 horas después de haberlas observado desaparece porque es fibrina. Entonces no confundir con que esto es un trombo. Nosotros insistimos que no hay que usar la vena subclavia como primera elección, porque la vena subclavia se trombosa y no da clínica, no da síntomas. Entonces, el problema es, esta es una flebografía hecha de los dos lugares, desde los dos brazos, fíjense, está completamente trombosado, y estos niños después, si necesitan accesos vasculares para hemodiálisis o por la que fuera, ahí se descubre que tiene todo trombosado las venas subclavias y no se puede utilizar como para accesos vasculares de hemodiálisis. Los arteriales también pueden ser los umbilicales o los periféricos, y fíjense que el cateterismo cardíaco también, pero acá hay una cosa interesante. Un recién nacido que tiene un catéter arterial y hace hipertensión arterial, hay que ir a buscarle el trombo, con la ecografía morfológica. Uno tiene que ver si hay algo en el endotelio, si hay material ecogénico adentro de la luz, si está ocluido totalmente, hasta dónde se extiende y si hay material ecogénico libre. Como pueden ver acá, se ve perfectamente adentro de la aorta. Esto es a la altura de las renales, se ve exactamente el trombo. Entonces, con eso, en general, uno hace recomendamos que a los recién nacidos que tienen hipertensión arterial y tienen catéteres, hay que ir a buscarle esta imagen ecogénica dentro de la aorta. Este era un recién nacido que hizo una NEC, que hizo una enterocolitis, pero era recién nacido de término. Cuando fuimos a ver, encontramos una trombosis, tenía catéteres arteriales en la arteria mesentérica superior. Ahora, este era otro que empezó de término, con los miembros fríos, no se palpaban los pulsos periféricos, y fíjense el enorme trombo, y se le confirmó con una angiografía en ese momento, donde se ve que distal no pasaba nada. Esta es la arteria mesentérica superior. O este paciente que al empujar con el catéter se cortó la arteria renal a la altura de las renales, hizo este gigantesco pseudoneurisma y llegó con el diagnóstico del pseudoneurisma. Como pueden ver ustedes acá, el agujerito donde está, por donde salía el material de contraste. Entonces, las otras complicaciones, sobre todo de las trombosis venosas, es el quilotórax. Y esto es una complicación realmente severa. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esto. Por eso insistimos en no utilizar la subclavia si es posible como primer acceso. Y después, cuando se van de recién nacido, como este chiquitín que vino con un diagnóstico de una malformación vascular y descubrimos que había tenido trombos, había tenido catéteres femorales, una trombosis que pasó inadvertida, el miembro era más grande, y este es el famoso síndrome postrombótico que aparece en estos niños que tienen trombosis crónica o que tuvieron catéteres en la etapa de recién nacidos. En conclusión, siempre mirar la posición y no infundir hasta no estar seguro que el catéter, la punta del catéter dónde está, porque pasan estas complicaciones como les conté antes. El estudio morfológico de la ecografía es el que sirve, es el que hay que ir mirando si adentro del vaso hay algo ecogénico y acordarse del pseudotrombo, de si le hacen la ecografía inmediatamente después que sacaron estas dos líneas, esto es fibrina, esto no es una trombosis. Si tiene hipertensión arterial y tiene catéteres, ir a buscar el trombo en la aorta, acordarse de esto también. Seguimos recomendando no usar la subclavia como primera opción, y cuando ponen el catéter umbilical y llegan a un lugar donde tienen un stop, no empujen, hacerlo suavemente, porque pueden pasar estas complicaciones que se engancha en el ostium del vaso y lo puede perforar. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, gracias. Vamos a ir a un corte 15 minutos. Les vuelvo a repetir que si pueden reingresar al Zoom con el nombre de ustedes, porque se ven algunos participantes que tienen Motorola, Samsung, y la verdad que se necesitaría el nombre y apellido para los certificados y hacer el registro. Así que si pueden reingresar o poner en la ventana
de Zoom el nombre y apellido, no mandarnos mensaje de texto por mail ni en el chat, porque habría que ponerlo ahí para que lo puedan registrar. Bueno, si quieren saber cómo seguimos, si heparina, fibrinolíticos, esta duda que hay cuando está el trombo, vamos después. En 15 minutos nos vemos. Hasta luego.